Buenas noches, bienvenidos a Expedientes. Negar lo evidente se ha convertido en una suerte de constante en nuestro país. Lo evidente es aquello que es tangible, que, como dice la palabra, podemos ver, pero también podemos escuchar y podemos sentir, sobre todo en las calles y en las voces de actores políticos y no políticos, que consideran que en el país hay una vulneración de los derechos políticos, y algunos que consideran que estos derechos políticos están siendo vulnerados se consideran represaliados políticos. Existe una gran tradición histórica de represalia política en Bolivia. Somos un país fundamentalmente maniqueísta, o conmigo o contra mí, y en lugar de encontrar en el otro el adversario político, encontramos al enemigo. Y cuando uno está en circunstancias de poder, el enemigo es represaliado. En algunas épocas, detenido incluso. Pero en democracia, en nuestro modelo de democracia, eso se traduce en una judicialización de la política o de una instrumentalización de la ley, de la justicia, con fines políticos. En el programa de esta noche vamos a analizar todos estos aspectos. El 5 de mayo, durante el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo en la ciudad de El Alto, 3 personas fueron detenidas por la policía acusadas de portar material explosivo. Una vez se procede a la aprehensión de la señora Lisa Alejandra Guayo Villegas, de la señora Madeleine Vidalgo Villegas y del señor Ronald Rojas Cochi. Fueron sorprendidas por la policía boliviana en posesión de elementos explosivos. Los dispositivos que se han encontrado son indudablemente de carácter explosivo. Me refiero a dinamitas, a mechas lentas y encendedores. Dentro de los teléfonos celulares hemos podido evidenciar que estas 3 personas aprehendidas en flagrancia tenían constantes conversaciones con el señor Juan Ramón Quintana, el señor César Dodweiler y la señora Vilma Lanoca. ¿Usted se considera también perseguida políticamente o represaliada de algún modo, Vilma? Totalmente. Ya el año pasado me había llegado imágenes de inteligencia mediante un político de mis actuaciones cotidianas con fotografías que son mías y yo las he guardado. Estas últimas semanas también he tenido persecución cuando me dirigía a la casa de mis familiares. Entonces yo he estado esperando acumular las pruebas para hacer también una querella como corresponde. Pero lo cierto es que aquí la desinstitucionalización en la que vivimos ha descalabrado la confianza en las instituciones. Por eso yo también he presentado una denuncia a la Defensoría del Pueblo, no por los hechos que han acontecido el fin de semana, donde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, han inventado un proceso para decir que ahora somos cabecilla de una organización criminal. No por eso, sino antes, ya el 14 de febrero, a una distancia de 2 metros, lo teníamos al Defensor del Pueblo en una audiencia pública, conversando en una mesa, nosotros de pie, y yo le dije: señor Defensor del Pueblo, en Bolivia existe persecución política. Y como va a escuchar a muchos de los compañeros que están acá, porque habían varias personas, algunos le han ido a buscar encapuchados y quisieron meter a un taxi, a una mujer de pollera, quisieron meterla a un taxi. Ustedes recordarán un episodio donde una mujer se acerca al expresidente de diputados, ¿cómo se llama? El anterior presidente de diputados de Santa Cruz, Jerjes Mercado, ¿no? Y de ahí le empezó la persecución a la señora. Sí, e intentaron agarrarla en la calle y meterla a un taxi, y eran encapuchados. Eso ocurrió en Bolivia. Está señalando de que existe persecución política. A otras de las autoridades yo también lo escuchaba en un papel ya más de retar. Venga y aprécieme si usted es valiente.
claramente, incluso Ramón, se confunden hasta cuáles son los roles que como ex autoridades deberían conocer. El Ministerio Público no aprende a las personas, el Ministerio de Gobierno no aprende a las personas, el Ministerio de Gobierno no vaya y arresta a las personas. Existe un procedimiento, tiene que haber un orden judicial, tiene que haber un requerimiento fiscal y otros procedimientos en los cuales las competencias para realizar este tipo de procedimientos no recaen sobre el Ministerio de Gobierno. Bueno, no, pero este es un papel que les ha tocado asumir en ese momento, pero vemos en otras circunstancias en las cuales presentan denuncias sin ningún tipo de fundamentos, en otros momentos son víctimas de persecución y en otros momentos ya más confrontacionales, más agresivos en sus discursos, generando no solo división dentro de nuestra misma militancia, sino también insinuando que se generan actos de violencia. Vemos cómo convocan a movilizaciones, convocan a la toma del poder por la fuerza, incluso mencionan acortamiento de mandato de nuestro hermano presidente, lo cual en un estado de derecho y un estado de democracia que vivimos, estos son claramente atentatorios, ¿no?, contra la gestión que se viene realizando. Ambos señalan que en el país hay persecución política del gobierno. Al mismo tiempo, en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, un grupo de personas agrede física y verbalmente al exministro de Gobierno, Carlos Romero. Cuando se hace política pero recurriendo a métodos que están contrarios a lo que permite el ordenamiento jurídico, ahí muchas veces se camufla en supuestas acciones de persecución política. Es decir, hay gente que ha tenido problemas en la gestión pública y han sido procesados por eso y luego han querido camuflarse a título de persecución política. Es el caso de Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Es una persona que, o sea, no es normal que una persona pueda vivir en una mansión en Estados Unidos durante más de una década si es que hubiera vivido con su sueldo de capitán o con sus ingresos de funcionario público en la alcaldía municipal de Cochabamba. Eso es imposible, ¿no es cierto? No es normal que el señor Mario Corsillo igualmente tenga una serie de bienes. Es decir, son gente que hace política para engrosar sus bolsillos, probablemente defender sus ideas, pero también hacen política para engrosar sus bolsillos. Y luego se camuflan a título de persecución política. Ahora, en el caso del señor Branko Marinkovic, le hablo una víctima directa, Ramón. A mí me pusieron 3 veces una bomba en casa en Santa Cruz, ¿no es cierto? Desintegraron prácticamente mi núcleo familiar. Y eso yo lo he vivido varias veces. ¿Por qué? Por defender indígenas. En nuestro país no existe persecución política, así como también no existen presos políticos. Existen políticos que están detenidos en recintos penitenciarios porque han infringido las leyes en nuestro país. Constantemente manifestamos que nadie está en un estado de derecho, en realidad, Ramón, nadie está por encima de la normativa, y eso también lo hacíamos en alocución a los linchamientos que se han presentado, 2 en una semana dentro del país, en lo cual también es importante trabajar, y te lo hablo de manera sincera y honesta. Sin embargo, vemos cómo estos actores políticos cambian de papel en torno a la situación que se va presentando, porque, como tú bien mencionas, vemos que cuando existen ciertos elementos que se los vincula a posibles enfrentamienos, pero además también posibles atentados, como se ha realizado en la avenida Juan Pablo II, el primer día del Congreso del Movimiento Socialismo en la ciudad del Alto, estas personas que han sido aprendidas se les ha identificado posteriormente en el lugar que había dinamita, había 4 cilindros de dinamita, ¿no? Lo cual nuevamente iba a generar un daño de mayores proporciones, no solo a la integridad, sino también materiales. Es a raíz justamente de esto que hace la denuncia. El ministro identifican a partir del desdoblamiento de solar que se han realizado las conversaciones que tenían con cierto tipo de autoridades, y en ese sentido el ministro hacía la denuncia a toda la población boliviana, ¿no? Y a raíz de esto vemos que en este caso el papel que les tocaba actuar era el de víctimas. La fractura política en el movimiento al socialismo es evidente. Las acusaciones entre los leales al presidente Luis Arce y aquellos que siguen a Evo Morales se traducen en tensiones en la Asamblea Legislativa y también en la calle.
Ninguno de los bandos escatima recursos a la hora de defender sus posiciones en medio de un turbulento panorama de crisis económica e incertidumbre social. Bueno, lo que hay que decirle al pueblo boliviano es que el plan que ha trazado el presidente Luis Arce para sustituir importaciones e industrializar es la manera correcta, difícil, pero la más efectiva para resolver toda una serie de problemas. La situación adquiere un marcado cariz político, asumiendo que este es un año preelectoral. El gobierno, ejerciendo esa fuerza coercitiva que señalaba Manuel, ha perseguido y ha encarcelado a ¿cuántos dirigentes del sector de Adepcoca? ¿Cuántos? Eran como 100. César Apaza, no sé si lo conoces a César Apaza, ha sufrido cárcel y se ha tenido que autoincriminar, es decir, irse al abreviado para salvar su vida. Hace poco tiempo lo ha hecho, ha sufrido cárcel, ha sufrido situaciones que van mucho más allá de el tema de lo físico, justicia, de lo físico, de lo emocional, ¿no? Una tortura permanente, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Justamente ahorita estoy con mis instrumentos de trabajo y estoy leyendo este protocolo, que es antiguo, es del 2018, pero que en este protocolo describe exactamente, perfectamente, todo lo que pasa en cuanto a la justicia y en cuanto a las cárceles. ¿Me permite? Porque claro lo quiero sí, mencionar, adelante. siempre es bueno, porque Adelante. la gente, es un protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto es de Naciones Unidas. Esto es un documento. Aquí lo tenemos, es un documento oficial. En realidad Así es. ¿Se puede ver bien? Un poquito. Bueno, ahí está, es un documento de Naciones Unidas. En las últimas 3 páginas, el 2018, Naciones Unidas pone en conocimiento del gobierno este análisis, este diagnóstico de las cárceles y del sistema penitenciario, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay persecución política. Vean Adepcoca, 2021 y 2022. Porque creo que hay muchos elementos que no se prestan para pensar que estamos en un periodo de persecución política o que hayan procesos de persecución política como tal. Lo que sí hay son excesos y son fallas, en algunos casos muy duras. En algún momento también hablábamos con algunas personas sobre ese tema. Por ejemplo, cómo en ciertas condiciones un gobierno, que hay que diferenciar el gobierno del Estado, un gobierno empieza a endurecer sus posiciones antes de empezar a pasar una línea roja, ¿sí? Porque, por ejemplo, y perdón que vuelva a utilizar lo que tú estabas comentando hace unos minutos, por ejemplo, durante la época de Yanine, o sea, tú veías a la policía entrarse sin una orden de sin un mandamiento de apremio, sin una orden ni nada, por las paredes para empezar a buscar a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? O tenías aproximadamente 1.200 personas masistas, parte de una lista elaborada de manera muy cuidadosa por el ex ministro de gobierno, por Murillo, y se abrían de manera consecutiva procesos judiciales en cuestión de 2-3 meses. En medio, como siempre, los ciudadanos que asisten estupefactos a la descomposición política, la pérdida progresiva de institucionalidad y la lánguida respuesta del gobierno a los problemas de la economía, como la falta de dólares en un mercado financiero que también está siendo cuestionado. Los bloqueos de caminos y las marchas populares se han convertido en el modo de protesta de diversos sectores sociales ante la tibia reacción del presidente Arce, más allá de erráticas presentaciones ante la prensa. A todo esto, si el objetivo es luchar contra la crisis, lo ideal es un contexto de paz social. Esta depende fundamentalmente de las señales de cordura emitidas por los actores políticos. Si estos denuncian una persecución sistemática del gobierno, el problema es mayúsculo, porque no se estarían respetando las libertades fundamentales de los ciudadanos. Que el 2018
en el contexto de una protesta en contra de la vulneración al referéndum del 21F en la Asamblea de Derechos Humanos, con jóvenes universitarios, con miembros de la Asamblea, protagonizamos una protesta pacífica. Y Carlos Romero ordenó a la policía reprimirnos. Nos dispararon con gases lacrimógenos directamente a los cuerpos y a mí me llegó una granada de gas. Terminé severamente herido y al final de cuentas el exministro Carlos Romero, en lugar de encaminar una investigación, un procesamiento al policía que me había disparado, me acusó falsamente, porque la denuncia después fue comprobada que fue falsa, de tener antecedentes. Yo no tengo ningún antecedente, ni de tránsito, ni de penal, ni una multa. Pero él me acusó falsamente de tener antecedentes. Y no aclaró el tema del disparo, no aclaró absolutamente nada. Ojo, luego, el 2019, cuando él ya no era exministro, a pesar de que él había cometido esos delitos en mi contra, porque eran delitos, yo hice todo lo posible para que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos vean el caso de Carlos Romero, investiguen el caso de Carlos Romero, y me he movido con algunas organizaciones para que vean por qué en su momento yo consideré que lo que le estaban haciendo era un abuso. Entonces, considero que en ese contexto estamos en una situación de persecución política. Lo paradójico del caso es que durante el largo periodo de gobierno de Evo Morales también surgieron denuncias de persecución y acoso político. Un centenar de bolivianos, entre políticos de oposición, líderes cívicos y también, por supuesto, empresarios, se exiliaron por temor a la instrumentalización política de la justicia. Incluso el gobierno de Morales se caracterizó por pasar factura a medios de comunicación y periodistas declarados independientes que se mostraban críticos hacia su gestión. Mi libertad de expresión es coartada, la mía. A ver, ese otro día estaba recordando, claro, cuando era periodista, hombre, por pensar diferente, a mí casi me queman viva, ¿no? Casi me queman viva. Entonces estaba pensando ahí, cuando me han dicho, no puedes declararte víctima porque eres periodista, entonces he dicho, así te coartan la libertad de expresión. Llegas al supuesto poder que tú dices, ¿verdad? Igual te dicen, es que eres autoridad, no te puedes quejar. Y como te comentaba esa anécdota, tengo varias de esas, porque por ser autoridad yo tengo que aguantarme muchas cosas, pero ahora ya no, por suerte. Así que puedo decir... Ha sido liberada del poder, Marianela Paco, lo cual es una... A mí me da pena porque yo no lo concebía así. Yo siempre, para mí, hacer política es servir al pueblo. O servirse del pueblo, que es lo que normalmente se hace. Sí, igual. Los otros que lo asuman diferente es su problema. En Bolivia se proscribe a aquellos medios de comunicación que interpelan al poder. Nuestro trabajo. De eso me acusaban, pues, y ¿sí? Con falsedad. Bueno, pues, y puedo decirles entonces la libertad... cada postura que hay. Sí, en serio. ¿Qué quiere decir? No, aquí hay libertad. A mí me acusaron, por ejemplo, adelante. De eso, ¿no ves? Titulares, ¿qué decían? Asfixia económica. Bueno, hay. Y vos sabes que legalmente cualquier medio para pautar necesita poner 5 documentos. Primero es la factura. Bien. 2. Si no tienes... si es una empresa, lo normal es que tenga factura. Y si es grande, y si cobertura nacional. Grande o pequeña, factura tienes que presentar, porque no puedes defraudar impuestos. Entonces, pero para que veas, por ese requisito, 2. ¿no? El RUPE. Bien. Después el CIGEP. Ya. Después tienes que presentar tu representación legal, tienes que estamos hablando de temas administrativos, sigamos. Exactamente. Entonces, cuando no tienes el documento principal, que es el de impuestos, no puedes pagar. No puedes pautar, es un requisito básico, son 5 documentos y ya. Yo no creo que pase por lo administrativo. Sí, Marianela. pasa, y tengo pruebas. En Bolivia el ejercicio del periodismo es una actividad de alto riesgo, ¿no es cierto? Y nosotros el día de hoy hemos ratificado esa percepción en un pronunciamiento que hemos sacado como asociación de periodistas y como asociaciones departamentales, porque consideramos que hay como que 2 elementos que nos deben preocupar. Estas condiciones de conflictividad política y social que nos ponen al borde del peligro inminente, y las condiciones laborales que están reflejadas en nuestro estudio y que dan cuenta que 8 de cada 10 periodistas están viviendo en condiciones de precariedad extrema.
Más allá de estas opiniones, esta suerte de autoritarismo se reprodujo con pasmosa exactitud durante el gobierno de Yanine Áñez. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encabezó personalmente una cacería de brujas contra el masismo, inadmisible en democracia. Una vez más hubo detenidos y exiliados. Después de las elecciones de 2019 y el triunfo de Luis Arce, recordémoslo, apadrinado desde Buenos Aires por Evo Morales, se detuvo y se juzgó a Yanine Áñez en un cuestionable proceso, tipificado como golpe. Y el 28 de diciembre de 2022, en una operación también dudosa, se detuvo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el mismo delito. Ambos, la expresidenta y el exgobernador, están en la cárcel cumpliendo detención preventiva. Y una prueba evidente de que acá en Bolivia hay persecución política es el hecho de que hay miles de bolivianos que han conseguido refugio en otros estados, en otros países, porque esos países lo que hacen es evaluar la petición que hace un boliviano, una boliviana que pide esa protección de ese otro estado y analiza si la persecución responde a móviles políticos o que no existen garantías adecuadas para que se la pueda juzgar y condenar adecuadamente en un marco de apego a la justicia. Y cuando esos estados dicen aquí no hay esas condiciones, o en Bolivia no hay esas condiciones, y además o responde a una persecución política, le brindan asilo. Para mí es una muestra súper evidente de lo que está pasando en Bolivia, además de todos los informes de los organismos internacionales. Sí, hay persecución política. Se ha convertido en un estado policiaco, en un estado gendarme, un estado que persigue a líderes políticos, que no permite que del país los ciudadanos emitamos el libre pensamiento de forma pública. El pasado viernes a 3 ciudadanos en el Alto les han montado un caso, les han apresado únicamente para conformar una cortina de humo. Amenazan al presidente Evo Morales permanentemente con encarcelarlo. El último ha sido el procurador. ¿Por qué? Porque solo en realidad ha opinado, ha comentado un audio que ha filtrado de la Asamblea, de la Casa Grande del Pueblo, donde el procurador señala y dice que con apoyo externo están organizando un plan para habilitar, para formalizar, para legalizar el falso congreso que se ha hecho en el Alto, de esta forma anular a Evo Morales en las elecciones del año 2025. Ingeniero, usted develó en un momento dado y en televisión universitaria desde la academia un presunto fraude electoral. Mostró pruebas, evidencia y por esto ha sido penalizado e incluso represaliado. ¿Esto es correcto? Sí, así es Ramón. Ahora estoy enfrentando una denuncia penal que me inició el diputado evista Renan Cabezas. Hace un ratito hemos hablado con él, que cosas tiene la vida. Sí, entonces, bueno, es sorprendente, no sé qué adjetivo ponerle, no es, me parece una barbaridad, una aberración que se me está acusando de instigación a delinquir, no por simplemente haber hecho público un estudio técnico sobre las irregularidades encontradas en esas elecciones, ¿no? Ahora, eso para ellos significa instigar a delinquir, o bueno, eso están forzando a que, bueno, le están forzando la situación a que tenga esa figura, de ese delito, y bueno, por eso ahora estoy en calidad de imputado. Y por supuesto va a defenderse. Sí, así es, ¿no? Yo estoy defendiéndome legalmente con todas las herramientas que pueda, y no digo armas porque a lo mejor me abren otro delito, ¿no? Si menciono eso, es porque cuando quieren forzar, sabemos cómo funciona, ¿no? La justicia está lamentablemente controlada y bueno, ahora yo estoy asumiendo mi defensa con todo lo que pueda, y si bien, bueno, no creo en la justicia boliviana, sí creo en Dios y tengo mucha fe de que Él me va a ayudar mucho y el apoyo de la gente también. Yo estoy procesado, voy a ir a un juicio oral, y si tú me dices, ¿y por qué es tu juicio? Porque he hecho un video en TikTok. O sea, jamás en mi vida he administrado plata, jamás en mi vida he estado en una licitación, jamás en mi vida nada, nunca en mi vida he hecho nada, nunca he manejado un centavo de nadie. Pero
he hecho un video donde le pregunto a la gente, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice el Comité Cívico de Santa Cruz, sí o no? Fruto de eso, Ramón, estoy enjuiciado. Piden 8 años de cárcel porque he hecho un video. Yo veo de que los compañeros de prensa, y ayer hemos estado, bueno, yo también me considero la prensa, hace 30 años trabajo en periódicos, he dirigido periódicos, radios, canales de televisión, etcétera. Pero bueno, nos rasgamos las vestiduras, han convocado a Jimena a que vaya a declarar. Me parece que es una barbaridad, Pero ¿sabes cuántas personas están procesadas en el país por haber abierto la boca? ¿Sabes cuántos han tenido que escapar de Bolivia? 9.000 bolivianos hoy día están escapando por el mundo, fruto de este gobierno. 9.000. Hay más de 300 presos políticos. Somos miles los que contamos que tenemos un proceso legal abierto. Durante muchos años y ahora que uno está en la función pública, no cambia ese estilo de hacer política, ¿no? Como he dicho varias veces, cambian en el MAS, cambian las caras, pero no las mañas. ¿A qué se refiere? No, que sigue siendo un modus operandi la judicialización de la persecución política, ¿no? Procesos abiertos por izquierda y por derecha. Yo he tenido procesos abiertos contra mí hasta por secuestro. O sea, es realmente una forma de ir golpeando, acabando ya las ganas de estar ahí en oposición. Por eso es que yo me defiendo siempre a la gente de oposición, que a pesar de que es muy fácil criticar y decir que la oposición no sirve, que la oposición no hacen nada. A ver, yo se las vuelco. Tenés un enemigo gigante enfrente, un enemigo con todo el poder del mundo, con un poder económico absolutamente pastuosamente más grande que el de cualquier individuo, y la gente que sigue en oposición lo sigue siendo, inclusive en frente de juicios, en frente de prebendas, en frente de ofrecimientos que te hacen. O sea, esto termina siendo como decía Pablo Escobar, ¿no? O plata o plomo. Hay un montón de gente que ha preferido irse y negociar su voto o su apoyo al poder de turno, porque entre estar enjuiciado o irse de ese lado y recibir uno que otro viaje, pega o beneficio en efectivo, por eso es tan meritorio la gente que sigue estando ahí y sigue siendo fiel al mandato que le dio el pueblo con su voto. Organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, señalan que en Bolivia hay una judicialización de la política, pero no se utiliza el concepto de persecución política. La cuestión es ¿por qué? De acuerdo con la definición del Centro de Justicia y Paz, en virtud de los artículos 7.1h y 7.2 del Estatuto de Roma, la persecución política comprende todas aquellas acciones desde el Estado tendientes a reprimir a una persona por una ideología política diferente a aquella que ejerce el poder, utilizando para ello todos los recursos a disposición del propio Estado. El Estado inconstitucional de no derecho es un término que se utiliza para describir una situación en la que un Estado-gobierno opera sin respeto por las normas y principios constitucionales y legales. Este fenómeno se puede manifestar de varias maneras, Ramón, pero la general implica la violación sistemática de los derechos humanos, la falta de un Estado de Derecho efectivo y la ausencia de mecanismos de control democrático. Ya habíamos hablado en algunas oportunidades con tu persona, sí, varias, que pues, el Estado boliviano, y ayer estuve en un debate en la Cámara de Diputados, en una audiencia pública, donde también expresé este concepto y esta construcción del Estado inconstitucional de no derecho, es que las constituciones en Bolivia pareciera ser que no sirven absolutamente para nada,
en 199 años, nos hemos otorgado 17 textos constitucionales, es decir, en promedio cada 11 años y 7 meses una constitución. Ni siquiera una reforma, sino una constitución. Una constitución, claro. ¿No? Y la del 2009, y ayer lo dije, había gente que no la voy a nombrar en este momento por respeto, que fueron parte de ese proceso, ¿no? O sea, de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente, perfecto. O fueron parte de aquellos que yo los llamo contrarreformadores de la voluntad del constituyente, porque sabemos que el texto aprobado en Oruro, ¿cierto?, fue sometido a un Congreso de facto constituyente donde se reformaron 149 artículos sin ninguna potestad. Ahí empieza el desastre de esta Constitución. Con esta frase lapidaria cabe preguntarse si vivimos en una democracia plena o solamente se trata de la aplicación sui generis de un sistema político que oculta históricas prácticas de autoritarismo de la que nos resulta muy difícil desprendernos. Cuando regresemos con Expedientes, Terevinto y la persecución del MNR contra Falange Socialista Boliviana. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UNSA? Sí, o sea, en todo lado. La pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa, ¿quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... ¿Sujeto histórico? ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... De etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta, como ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha, y últimamente digo en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCCBs, FELCCs? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia, la radio para ver. Ver para creer. Es un placer para nosotros compartir todos los fines de semana expedientes aquí en Radio Televisión Popular. En la historia tenemos varios episodios de represalia política, incluso de persecución política. Vamos a remontarnos a los albores de la consolidación de la Revolución Nacional de 1952. En aquel entonces, en la década de los 50, surgió un movimiento que para algunos es fascista, para otros es de derecha conservadora moderada, que se llamaba, o se llama, y se sigue llamando, Falange Socialista Boliviana. ¿Qué pasó en Terevinto? ¿Qué pasó con las represalias, con los campos de concentración que tenían en algún momento en Curaguara de Carangas el MNR para encerrar a quienes pensaban o sentían diferente? Este es un repaso a la historia aquí en el programa de hoy. Permítenos remitirnos a la historia. Durante el proceso de consolidación de la Revolución de 1952,
El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, represalió a los miembros de Falange Socialista Boliviana, considerados fascistas y opositores. En su época era pues un grupo... Un Faga de la Vega y compañía, ¿no? Claro, porque tenían la inspiración en la Falange española. Correcto. Más que en el nazismo, no eran hitlerianos, pero... Ni fascistas italianos tampoco. No. Había un vínculo y una inspiración en la Falange española que estuvo al lado del dictador Franco en España, ¿no? Sí. Y por lo tanto tenían su simbología, las flechas, ¿no? Que estaban, el haz y las flechas, usaban la misma simbología. Sí, las camisas blancas aquí blancas. Aquí blancas, y los brazaletes, ese tipo de cosas, y se mostraban como una derecha que reivindicaba los valores cristianos, ¿no? La familia, y que estaban vinculados a las clases medias altas que fueron víctimas de la revolución del 52. Los falangistas fueron detenidos, torturados y encarcelados en un campo de concentración ubicado en Curahuara de Carangas. Otro de los sucesos más importantes en la historia de Curahuara es el confinamiento de los falangistas en el 53, aquí en Curahuara. Incluso ellos componieron la canción de Curahuara de Carangas. El 52 ha habido una revolución grande. Aquí había un ejército, se llamaba Illimani. Hasta el momento está, creo que, en la Uncía. Ese se lo han llevado allá. En esa época muchos muertos había y ha vencido la guerra, la revolución en 9 de abril. 9 de abril ha vencido y de ahí ha habido confinamiento. Seguramente este lugar han ubicado el gobierno del MNR, un lugar desierto, que no producía nada, que no había nada, que sufran los falangistas. Los falangistas, acá han llegado, ya era, creo que con esa vez, 12 años, 13 años, no me recuerdo, pero esa vez así era. Pero últimamente resultó abusivo los policías. De la plaza ahorita que hay obelisco, no se pasaba al lado del cuartel. Los policías entraban a la casa, como a su casa, agarraban a las chicas, las señoras, quien sea. Se van al camino, también los policías se violaban a las mujeres, delante de su marido. Al marido lo pegan, así. Yo recuerdo que vivían adentro los de Falanges, la civil, se vivían MNR. Primero vivían que muere MNR, después ya se han vuelto ya MNR. Y ahí, así estaban, ya estaban cansándose. No tengo ganas de hablar con MNR, porque me ha dolido, hasta a mí me han pateado la policía, hasta mis primas la han lastimado, a las señoras del pueblo la han hecho todo en su querer. Por eso me hace doler, por eso tengo resentimiento para ellos. Es el tiempo del confinamiento de los falangistas. Hubo una gran represión de falangistas durante el primer año de gobierno del MNR, ¿no? Una persecución, además, atroz. Sí, muertes, ¿no? Asesinatos. Creo que a un Faga de la Vega lo asesinan, ¿no? Claro, en Chuspipata, camino a Coroico, correcto. lo matan a él junto con otros y lo tiran al barranco, ¿no? Y que donde es rescatado. Se ha escrito poco sobre la Falange, ¿no? La verdad es que el MNR en esa época tan fuerte que era, no dejaba espacio para que nadie escribiera ni dijera mucho. Luego los falangistas han escrito cosas, hay libros, tampoco los puedo mencionar aquí ahora, pero... Yo ya no me acuerdo, a ver. No, y hay cosas que reivindican esa historia como una historia de heroísmo y de resistencia, sobre todo en Santa Cruz.
¿no? Correcto. Donde se refugiaron con mucha fuerza y ahí estuvo la cabeza de Falange durante mucho tiempo. La persecución MNRista llegó a su paroxismo en Terevinto. El 19 de mayo de 1958, 10.000 campesinos armados provenientes de Ucureña, en Cochabamba, fueron enviados por el gobierno de Víctor Paz para sofocar la protesta del departamento de Santa Cruz, cuyos dirigentes cívicos reclamaban el 11% de las regalías en virtud de la llamada Ley Bush. A 55 años de la masacre de Terevinto. El 19 de mayo de 1958, hace 55 años, se registró uno de los hechos de barbarie más crueles de la historia de Santa Cruz, la masacre de Terevinto, que fue impulsada por el gobierno nacional de aquella época. La masacre de Terevinto ocurrió tras la invasión de más de 10.000 campesinos armados provenientes de Ucureña, departamento de Cochabamba, enviados por el gobierno central para sofocar el foco rebelde en Santa Cruz, que solo demandaba el cumplimiento de la ley del 15 de julio de 1938, conocida como la Ley Bush, la misma que otorgaba a Santa Cruz y a los departamentos productores de petróleo la regalía del 11%, recursos que eran para que tengamos agua potable, luz eléctrica y caminos. El gobierno de entonces atribuyó la revuelta al doctor Melchor Pinto Parada, siendo obligado a exiliarse en Argentina. Mientras tanto, Lorgio Serrate Rivera quedó como presidente en ejercicio del Comité Pro Santa Cruz. Con la llegada de las milicias armadas a Santa Cruz, empezó la persecución. Asesinaron de manera cruel y sanguinaria a muchos cruceños, la mayoría estudiantes universitarios. Saquearon, incendiaron y destrozaron el Comité Pro Santa Cruz, el Club Social 24 de septiembre, domicilios particulares, abusaron salvajemente de las mujeres y encarcelaron a los hombres. El MNR sube al gobierno en abril del 52 y en enero del 53 inaugura los campos de concentración. Se abren los campos de concentración y empiezan las tomas de prisioneros. El MNR es el que trae a Klaus Barbie justamente para organizar los campos de concentración. ¿Y quiénes son las primeras víctimas? Jóvenes cruceños. Lo primero que hacen es detener a los principales líderes políticos de ese momento, jóvenes. Y hablamos jóvenes porque estaban rozando los 30 años los primeros. Entre esos es detenido Saúl Pinto, el piloto de la nave, que después va a ser el piloto de la nave en cuestión. Y también la Falange tenía cuadros estudiantiles, pues, la Federación de Estudiantes de Secundaria. Entre ellos estaba Rómulo Arano, estaba Miguel Nieme, estaban una serie de jóvenes pues, que tuvieron una destacada actuación. Entonces, los jovenzuelos, ese grupo de jovencitos entró a los colegios a pedirle que dejen clases y que salgan a rescatar. Ahí fueron detenidos varios, por ejemplo, en el Colegio Santa Ana cae Gabriel Candia. El 23 de septiembre de 1956, el gobierno ordenó la detención de un líder de oposición, el capitán Saúl Pinto Landívar. Y entre los jóvenes estaba Roberto Ortiz Saucedo, el hermano de Mimi, que tenía 17 años, Miguel Nieme Hurtado, de 15 años de edad, Julio Pacheco, 17 años, Clovis Jordán, 17 años, Rómulo Arano, 17 años, Hugo Herrera Landívar, 21 años. Hugo Herrera Landívar todavía vive. Entonces, ya ellos sabían que los iban a llevar presos, eso era segurísimo. Lo que no sabían eran cómo los iban a llevar presos. Parece que el gobierno dijo lo más fácil, rápido y seguro, porque no se va a escapar nadie, es por aire. El capitán Pinto y 3 militares, entre ellos el coronel Saucedo, diseñaron un plan para secuestrar un avión del Loire aéreo boliviano en la ruta entre Santa Cruz y La Paz. El objetivo era evitar que fueran trasladados a un campo de concentración en el altiplano. Cuando entran al avión, ahí es el Santiseña, donde le pide el cigarrillo. Mario de Zamora le pide a Saúl Pinto que le pase un cigarrillo y le dice, espérate que estemos en vuelo. Y esa era la señal, pues, ¿no? De todos para tomar. Y estaban custodiados por varios policías con armamento pesado, no con ametralladora. Ellos solo tenían un revólver. Sacaron su revólver, los hicieron a los 3 policías asegurarse bien en los asientos con los cinturones, les metieron miedo que
eso se sacudía, que podían golpearse la cabeza, etc. Entonces los propios policías, ellos mismos se amarraron al asiento. Algo que no tomaban en cuenta los policías del régimen de la época, que entre todos los que habían detenido tenían una tripulación completa, ¿no? Y de lujo, ¿no? Espectacular, o sea, mejor que la que estaba conduciendo, porque el piloto era muy bueno, era hueso hasta el Zoro. Y con la sorpresa ya no alcanzaron a reaccionar cuando le dijeron, esto es un secuestro. Los presos neutralizaron a los miembros de seguridad de la nave. El copiloto no quería entregar la nave, le dieron un cachazo en la cabeza, le abrieron su cabeza y ese rato ya salió volando. Entonces lo primero que pensaron fue en aterrizar en Tartagal, que era lo más cerca. Pero en Tartagal el jefe de aeropuerto por radio les dijo, el avión es muy grande, aquí no se puede, vayan hasta Salta. Y se fueron a Salta confiados porque el piloto de ese momento sabía hasta dónde le alcanzaba la gasolina. Como tardaban en llegar a La Paz, el gobierno mandó los aviones de la Fuerza Aérea a buscarlos. Entonces el avión se elevó bastante y veían a los avioncitos de la Fuerza Aérea buscándolos más abajo. Nunca pensaron que estaban tan arriba. Y desde La Paz le pedían la comunicación, pues, ¿no? Decían, atención, CP, atento CP-610, dicen, no, atento CP-610. Y no contestaban porque estaban todavía sobrevolando el suelo boliviano. Inmediatamente cruzan al espacio aéreo argentino, ellos anuncian, ¿no? A la torre de control del Alto le anuncian, aquí CP-610 le dice, la nave está en poder de Falange Socialista Boliviana. Había sucedido el primer secuestro aéreo en la historia de la humanidad, ¿no? La historia del planeta, nunca antes había sido secuestrado un avión. Después de varios intentos de aterrizar en Tartagal, donde la pista de aterrizaje era muy pequeña, el avión recibió el permiso correspondiente para hacerlo en Salta. Y en Salta, pues, la sorpresa de la gente cuando los recibe es de que venía gente de 15 años, 16 años, y recién se puede ver la verdadera cara del régimen, ¿no? Que existía en Bolivia. Entonces, esto fue un hecho, el primer secuestro aéreo del mundo por cualquier motivo. Dio la vuelta al mundo. Me acuerdo que la revista Visión Internacional, en su edición de noviembre del 56, sacó la noticia al mundo. Fue un golpe muy duro para el gobierno del MNR presidido por Hernán Siles Suazo, porque un grupo de jóvenes toma un avión y prácticamente se hace la burla de todo un gobierno y evade una prisión política. Cada año, en ocasión de estas fechas, decenas de militantes de Falange se desplazan a Terevinto. Camaradas de Bolivia, camaradas de Santa Cruz, ruteando a Terevinto. El objetivo es reivindicar a los caídos en Terevinto, pero al mismo tiempo recordar un episodio histórico de persecución política que bien puede considerarse terrorismo de Estado. Al retornar con expedientes, analizaremos si evidentemente hay persecución política en Bolivia. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UNSA? Sí, o sea, en todo lado. Pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Mire, yo no vengo... El sujeto histórico, ¿quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No.
Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente, digo, en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia, la radio para ver. Ver para creer. Nos quedan muchísimas dudas, pero son dudas total y absolutamente razonables. Hemos escuchado voces de personas que se sienten represaliadas políticamente en el país, que se consideran a sí mismas perseguidos políticos. Y lógicamente hay que acudir a instancias que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Al otro lado de la línea Zoom tenemos esta noche a Javier El Ague, es representante de la Human Rights Foundation en Bolivia. Esta organización no gubernamental tiene sede en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, pero tiene una representación también en nuestro país. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ramón. En realidad nosotros no tenemos representación en ningún país del mundo. En realidad yo vivo en Nueva York hace 16 años trabajando en esta organización, pero viajo a distintos países del mundo y ahora me ha tocado viajar a mi país de origen, que es Bolivia. Yo estudié Derecho en Bolivia y luego fui profesor de Derecho Constitucional antes de ir a Estados Unidos a hacer una maestría. Luego estudié Derecho y comencé a trabajar en esta organización internacional. Bien. Pero por eso me ha tocado, como abogado de la organización, venir a Bolivia ahora a verificar la situación de los presos políticos más prominentes, digamos, porque estamos representando a uno de esos presos políticos, al gobernador Luis Fernando Camacho, ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU en Ginebra. Hecho el matiz, de acuerdo al trabajo de investigación que usted viene realizando, ¿hay persecución política en Bolivia? Sin duda. Bolivia, lamentablemente, el gobierno del MAS se ha caracterizado por ser lo que nosotros consideramos un autoritarismo híbrido. Ya el primer gobierno del movimiento al socialismo bajo Evo Morales fue el que consolidó esta naturaleza, tomando el Poder Judicial, evitando que el Poder Judicial sea independiente ya por el año 2009-2010, en que consolidó este dominio sobre el Poder Judicial. Y a partir de ahí, el gobierno, el Poder Ejecutivo, pudo comenzar a restringir las libertades civiles de manera impune, ¿no? Y eso generó presión tanto en los medios de comunicación independientes y llevó a persecución política, persecución de la oposición política. Y eso ha vuelto ahora con el retorno del MAS tras el gobierno de transición. Esta persecución ha continuado y se ha acrecentado con el encarcelamiento de la expresidenta Yanine Áñez y del gobernador de Santa Cruz y del líder cívico Marco Pumari, por nombrar a 3 de muy alto perfil que están siendo represaliados, como dijo usted, por el gobierno. En un termómetro de la democracia, del respeto a las libertades individuales, a los derechos civiles y a los derechos políticos, ¿qué señalaría? ¿En qué lugar se encontraría Bolivia en ese termómetro de la democracia, de respeto a la democracia, a la institucionalidad democrática, Javier? Buena, excelente pregunta. Nosotros, de los 190 y tantos países que hay en el mundo, si uno incluye territorios, sobrepasan los 200. Nosotros los clasificamos internamente a todos. Vamos a publicar a partir del año que viene ya un índice que va a estar públicamente disponible, similar al de Freedom House
o al de BIDEM o al del Economist Intelligence Unit, y dividimos al mundo en 3 tipos de países. Uno, democracias. Democracias son el 50% de los países del mundo aproximadamente, y el otro 50%, que son 97, 98 países, lo consideramos autoritarios. Dentro de esos autoritarios están los autoritarios completos, o lo que tradicionalmente se conocen como dictaduras, y los autoritarismos híbridos, o estas dictaduras todavía en proceso, no tan consolidadas, pero que ya no pueden llamarse democracias porque ya no se compite por el poder en igualdad de condiciones. Javier, el concepto de autocracia, muy en boga en los últimos tiempos, ¿se acomodaría a Bolivia? El concepto de autocracia. Sí. Sin duda, digamos, el término que utilizamos nosotros de autoritarismo es sinónimo de lo que también en alguna parte de la literatura de la ciencia política se llama autocracia. Entonces, uno sería autocracias puras o dictaduras, y la de Bolivia sería una especie de autocracia en proceso de convertirse en una dictadura. Nosotros lo llamaríamos una autocracia híbrida, es decir, que tiene elementos de democracia, pero que ya no puede llamarse auténticamente una democracia, porque no podemos hablar de una democracia auténtica cuando candidatos a competir con el gobierno en elecciones están presos o no necesitan estar presos. Por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa tiene más de 10 juicios, tengo entendido, si no me equivoco, de la última vez que lo escuché hablar sobre este tema, contra él. Entonces, Yanine Áñez tiene 9, el gobernador de Santa Cruz tiene 7 procesos penales abiertos por el gobierno. Entonces, ese tipo de opositor político no compite en condiciones de igualdad. Tampoco tiene acceso a los medios porque está preso o porque tiene miedo, algunos tienen miedo de decir cosas porque le pueden iniciar otro proceso. Entonces, para que haya condiciones de democracia, que Bolivia las ha vivido obviamente antes del primer gobierno del MAS, tienen que los opositores sentirse absolutamente libres de criticar, de oponerse, de denunciar lo que ellos consideran equivocado o de parte del gobierno. Y esto es lo que restringe un gobierno que es autoritario, y eso es lo que lamentablemente restringe el gobierno del MAS. Tengo 2 últimas preguntas esta noche y le agradezco de antemano por estar con nosotros a esta hora del sábado por la noche, ¿no? Que en Nueva York es sinónimo de diversión, ¿no? Fiebre del sábado por la noche. Aquí se puede entender de otro modo. Vamos a ver, Javier, ¿el caso de Luis Fernando Camacho es emblemático para ustedes? Porque usted lo ha mencionado como una figura política represaliada. Lo que se suele decir desde el gobierno es que en Bolivia no hay presos políticos, sino políticos presos por diferentes hechos que tienen que ver con la vulneración de la justicia, por haber cometido un delito y no necesariamente en el ejercicio de la política. Sí, es una excelente pregunta. Todos los gobiernos que tienen presos políticos en el mundo dicen lo mismo, tratan de decir que no son presos políticos, son políticos presos. Para nosotros determinar si hay o no presos políticos, nuestra primera evaluación es de qué tipo de país se trata, de qué tipo ¿es una democracia o es un autoritarismo? Entonces eso es lo primero. Y Bolivia lo tenemos en la categoría de autoritarismo híbrido, como mencioné, entonces es el primer elemento. Luego, el segundo elemento es, ¿está preso legítimamente por un delito que cometió? Por ejemplo, un político, si robó o si quedó probado que estuvo involucrado en un caso de corrupción, pues ese no sería un preso político, ¿no? Si lo meten preso por eso. Sin embargo, si es que lo han metido preso en el caso del gobernador Camacho, por ejemplo, está claro que fue por liderar las protestas masivas a nivel nacional tras el fraude electoral de 2019, porque eso está en el memorial. Nosotros estamos litigando internacionalmente y eso es lo que ha respondido el Estado. Él está preso por eso, por su rol en esas protestas del 2019. Entonces está preso por haber ejercido, antes incluso de ser gobernador, cuando era vicepresidente de una organización de la sociedad civil, en este caso el Comité Pro Santa Cruz, por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, quejarse contra el fraude electoral y la libertad de asociación, unificar a distintas fuerzas de la sociedad civil a nivel de Santa Cruz y luego a nivel nacional para
pedir la renuncia del presidente de la República. Todo ejercicio legítimo de sus derechos humanos que han llevado a su prisión. Por tanto, es una prisión política para nosotros. Y la última pregunta, le voy a pedir que un poquito más de brevedad, si es posible. ¿Tiene usted idea cuántas personas que se consideran perseguidas políticas están exiliadas en estos momentos en los Estados Unidos? Esa es otra buena pregunta. La verdad es que no sé el número. Imagino que hay varias decenas, pero hay una organización en Bolivia que se llama el Observatorio de Derechos Humanos, que tiene el número que es el que nosotros más o menos hemos verificado, que son 256 dentro de Bolivia entre presos y perseguidos políticos. Porque aquí tenemos que incluir, por ejemplo, a muchos, por ejemplo, mencioné al presidente Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa, que él menciona que tiene más de 10 juicios abiertos, si no me equivoco ese es el número, pero eso los restringe siquiera de salir del país, porque una vez a la semana tienen que estar firmando. Samuel Doria Medina, por ejemplo, también la vez pasada que tuve la oportunidad de conversar con él, me contó que tiene que estar, creo que es todos los miércoles, firmando por uno de los muchos procesos que el gobierno les abre a los opositores políticos de manera regular. Y luego en Santa Cruz, el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se le inició un proceso, no me acuerdo si fue por algo que él dijo, por una cosa que él dijo, no recuerdo ya en este momento, pero esos cuentan como perseguidos políticos, que no están presos todavía, pero que en cualquier momento pueden ir presos y que no están en el exilio. Mucha gente en la situación de ellos se asusta, dice yo no quiero arriesgar terminar en Chochocoro o en San Pedro, y se va del país. Muchos ni siquiera hacen, lo publican, muchos lo hacen con mucho cuidado porque quieren conseguir un trabajo, quieren continuar su vida. Entonces, sin duda que el autoritarismo termina generando mucho exilio, mucho sufrimiento y mucho drama. Simplemente para despedirlo, un matiz, para aclarar, Rómulo Calvo hizo unas declaraciones que fueron consideradas ofensivas y de tipo racista. Entonces, fue debidamente cautelado en ese sentido por haber hecho ese tipo de expresiones. Señor Elgague, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme, muy gentil. Gracias a sus órdenes. Cuando esté de vuelta en Nueva York, no importa que sea sábado en la noche, me encantaría seguir conectando para conversar con usted. Gracias, tal vez lo visitemos allá nosotros. Muchísimas gracias, es usted muy amable. Y con gusto lo recibimos. Gracias. Encantado, un placer. Para el programa de hoy, teníamos previsto, ustedes lo saben bien, siempre tenemos una mesa central y tenemos 3 asientos. Un asiento para un entrevistado, otro asiento para otro entrevistado y, por supuesto, para quien conduce este programa, Expedientes, aquí en RTP. Hemos buscado denodadamente, con denuedo, con ahínco, con brío, con mucho entusiasmo, la voz del gobierno. Hemos buscado la voz del ministro de Justicia, lógicamente, Iván Lima. Los comunicadores del entorno del ministro de Justicia nos han dicho que el tema no está en agenda, por lo tanto, no es de coyuntura y no merece la atención del ministro de Justicia. Lo comprendemos, lo respetamos y lo volvemos a invitar a este set. Cuando él pueda, cuando él quiera, cuando le plazca. Será un gusto entrevistarlo. Pero, si evidentemente hay personas que se consideran represaliadas políticamente o perseguidas políticamente, es que hay un problema, ¿no es cierto? Y es un problema que tiene que ver con la justicia y con la política. Y es lógico que entrevistemos o que pretendamos entrevistar al gobierno. Si no tenemos respuesta del gobierno, es lógico que nos preocupemos. Como periodistas y sobre todo como ciudadanos bolivianos, nos hemos de preocupar. Hemos acudido también al defensor del pueblo, no al defensor del gobierno, no al defensor del Estado, sino al defensor del pueblo, Pedro Callisaya. Los comunicadores del defensor del pueblo nos han contestado exactamente lo mismo. El tema no es coyuntural, no está en agenda, por lo tanto, el defensor del pueblo no se va a pronunciar al respecto.
lo mismo. Lo entendemos, lo respetamos, pero lo invitamos a compartir el próximo sábado con nosotros. Porque son temas de coyuntura y son temas que le importan a la gente. Y necesitamos una respuesta del Estado boliviano, el gobierno y el defensor del pueblo. Se los ha buscado, se ha insistido, lo hemos hecho. Y la respuesta es nula. Nula. En realidad, entran en un circunloquio que no llega absolutamente a ningún lugar. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. Solamente los necesitamos 10 minutos. Prometo personalmente no excederme de los 10 minutos en la entrevista, pero respondan. Háganlo. Quizás no tanto a mí, por respeto a la audiencia, por respeto a la gente. Al fin y al cabo, tanto uno como otro son funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos cobran de todos nosotros, que somos los contribuyentes. Entonces, cuando un funcionario público que lo representa a uno no responde, uno se pregunta ¿por qué? Aquí estamos, para brindarles la posibilidad de que puedan responder. Aquí estamos y estaremos. Estos expedientes en RTP. Al volver con expedientes, ¿está en riesgo la democracia desde una perspectiva global? Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan del Granado, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UMSA? Sí, o sea, en todo lado. Pregunta tendría que ser ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... sujeto histórico. ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente, digo, en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, ¿esta es una pelea entre hombres y mujeres? No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia. La radio para ver. Ver para creer. ¿Cuál es la deriva de la democracia en el mundo? Hemos visto en el transcurso de este programa que la democracia global está en crisis, está en riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores globales que atentan directamente contra los derechos individuales, contra los derechos políticos, contra la democracia en general? Lo veamos a continuación, por favor, y no pierdan detalle, porque hay números que son simplemente muy significativos. ¿Qué duda cabe que la democracia global está en serio riesgo?
Si utilizamos términos económicos, estamos ante una recesión democrática. En Freedom House medimos el estado de la democracia a través de un reporte llamado Libertad en el Mundo. Y lo que ese reporte ha demostrado durante los últimos 15 años es que cada año más países experimentan un declive de los derechos políticos y de las libertades civiles. Y este declive está ocurriendo en todo el mundo. De acuerdo con Freedom House, las libertades sufrieron un deterioro en 60 países en 2023 y solo mejoraron en 25. Asimismo, el Instituto Videm de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, revela que 33 países están en un proceso de autocratización. Aunque parezca mentira, en Estados Unidos ha habido un retroceso en el respeto a la democracia durante la última década, pero se agudizó durante el gobierno del presidente Donald Trump. Trump, por ejemplo, no reconoció los resultados de las elecciones del año 2020 y el 6 de enero de 2021 promovió una violenta movilización en Washington que tomó el Capitolio para impedir la certificación de la victoria electoral del entonces candidato Joe Biden. Ese es el tipo de comportamiento que vemos en países tradicionalmente autoritarios. Afortunadamente, en Estados Unidos, las instituciones resistieron. Las Cortes, por ejemplo, rechazaron el falso fraude electoral, pero vemos que el expresidente Trump y sus aliados continúan con esa narrativa. El debilitamiento de la democracia también se ha trasladado a Asia. En India, el gobierno de Narendra Modi, de corte nacionalista, ha llevado a cabo varios ataques contra las minorías musulmanas y la libertad de prensa. En tanto, los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Andrzej Duda en Polonia han impuesto una política de mano dura contra la delincuencia a costa de socavar la observancia de las leyes y de los derechos humanos. Asimismo, hay 4 nuevas dictaduras en Chad, Guinea, Mali y Birmania. Otros autócratas han decidido mantener un perfil más bien moderado. No es extraño que el 44% de la población global viva bajo el gobierno de la llamada autocracia electoral, validada por las urnas. Se trata de una fachada democrática que oculta estándares de libertad como, por ejemplo, la libertad de prensa, condicionando la pauta de propaganda estatal a un discurso, el discurso del gobierno de turno. En el siglo XX estaba muy claro cuando en un país había una ruptura democrática. En este siglo los autócratas usan una receta que funciona muy bien y se basa en 3 elementos: populismo, polarización y posverdad. La pregunta es, ¿en Bolivia se cumplen estos 3 ingredientes que atentan contra el Estado de Derecho? Lo veremos y analizaremos la próxima semana. En el programa de esta noche, que seguramente ustedes también podrán recuperar en el reprise, mañana domingo entre las 3 y las 4 de la tarde, siempre aquí en Radio Televisión Popular, hemos hablado de la crisis del sistema democrático. ¿Cuáles son las aristas de esta crisis y cuáles son las alternativas para solucionar el problema? La semana que viene hablaremos de la emergencia de un fenómeno también político. En algún momento, el presidente Luis Arce ha hablado de la nueva derecha. Pero ¿existe realmente una nueva derecha en el país? Y si existiera o existiese, ¿quién es él o quiénes son los representantes? La emergencia de las derechas en el mundo y en particular en Bolivia, al análisis en nuestro próximo Expedientes. Que tengan ustedes muy buenas noches, feliz fin de semana.